Bueno, ¿qué pasó? Vamos a discutir ahora este ejercicio. Voy a dejarlo aquí porque muchas personas han tenido dudas con él y entiendo, es un ejercicio más extraño. Bien, tenemos esta función y queremos determinar en qué puntos es diferenciable. Ahora, una cosa que tenemos que notar, ¿de acuerdo? Esta función se define de esta primera manera cuando x e y son distintos de 0 y se define como 0 cuando x e y son iguales a 0. Ahora, ¿en qué lugares la multiplicación de x e y es igual a 0? Cuando al menos uno de los dos es igual a 0, o sea, en los ejes coordenados. Bien, esto es en los ejes y esto es en los cuadrantes. Para evitar la ambigüedad, podemos decir que en el interior de los cuadrantes. Perfecto. Ahora, si yo me ubico en cualquier punto dentro de los cuadrantes, es decir, no en los ejes coordenados, la función siempre se comporta de esta manera, como la primera definición, ¿de acuerdo? En una vecindad de ese punto. Bien, no importa que yo esté muy cerca de los ejes, ¿cierto? Si yo me ubico aquí en mi dominio, no importa que yo me ubique muy cerca de los ejes, siempre va a haber una vecindad donde mi función sea así. ¿No es así? Ok. Y entonces, ¿ahora qué? Bueno, eso quiere decir que en este punto la función va a ser diferenciable, porque en toda una vecindad la función se comporta de esta manera. Bien, para todo xy que se ubique en el interior de los cuadrantes, la función se comporta como producto de funciones que son diferenciables, ¿cierto? Tal como lo diríamos en una variable. Es decir, si esta función hubiese sido x por seno de 1 partido por x, es cierto que en x igual a 0 tenemos que ver qué está pasando ahí. Pero en todo lo demás funciona. La función se define, es continua de hecho, y más aún va a ser derivable. Ok. Entonces nada, vamos a agregar esa información. Entonces vamos a mencionar aquí, f es diferenciable en el interior de los cuadrantes. Así. Ok, entonces ahora tenemos que estudiar los ejes. Ahora, algo muy importante. Para estudiar la diferenciabilidad, lo que tenemos que checar, o sea, la diferenciabilidad es algo que viene de este límite, ¿de acuerdo? El límite, cuando en dos variables sería esto, cuando h, k tienden al 0, 0, de f en el punto al que me estoy acercando, ¿de acuerdo? Tengo un punto x sub 0 y a eso le estoy sumando el hk, le resto f en x sub 0 y le resto lo siguiente. Esto es en dos variables, así que vamos a tomar lo siguiente. Segundo. Es un límite bastante largo. Así que tenemos eso y esto lo tenemos que dividir por la siguiente norma. Esto es la norma de h, k. Bien, h, k. Ok, entonces tenemos que checar que este límite es igual a 0. Bien, si es 0, la función es diferenciable. Si no es 0, la función no es diferenciable. Y eso es todo. Estudiar la diferenciabilidad de una función en un punto viene a ser simplemente estudiar este límite que tenemos aquí. Y esto lo tenemos que hacer para cada punto de los ejes coordenados. Bien. De acuerdo. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos la función evaluada en el punto x0, que es donde estamos estudiando la diferenciabilidad, al que le sumamos el h, k, ¿cierto? Esto es una función en este caso para una f que va de R2 a R. Bien. Eso menos f en x sub 0. Ok. Eso está fijo, es constante. Y aquí le resto. Mucho ojo. Son las derivadas parciales de la función en x0. Esto es un valor real que estoy multiplicando por h. H es la variable que estoy tendiendo a 0. Bien. Entonces, si esta derivada hubiese sido 10, esto sería menos 10h. ¿De acuerdo? Esto se calcula. Esto es la derivada parcial en el punto x0. Lo mismo aquí. La derivada parcial
con respecto a y en el x0. Eso es lo que le tengo que ir restando. Por supuesto, si esto fuese en tres variables, o sea, de R3 a R, habría sido lo mismo, solo que tendría que haberle restado la derivada parcial, esto es por k aquí, ups, tendría que haberle restado la derivada parcial de la f con respecto a la variable z multiplicada por la tercera variable de el límite que está aquí, ¿cierto? h, k y j, por ejemplo. Ok, y esto dividido la norma de h, k. Ahora, el estudio de estas funciones siempre son a R, ¿de acuerdo? En los certámenes, en los listados, como pueden ver, todo siempre va a R. Ahora, ¿qué hubiese pasado si mi función hubiese ido de R3 a R, por ejemplo? Es decir, si mi función hubiese sido g de x, y, z, de R3 a R2. Eso quiero, sí, sí, sí. Por ejemplo, que esto de aquí sea 2x cuadrado y z, x cuadrado más 2iz. Por ejemplo, eso. Bueno, esta va a ser diferenciable. ¿Y cómo lo sabemos? Para estudiar diferenciabilidad en funciones que llegan a R2 o a R3 o a una potencia más grande, un Rn, cuando n es mayor que 1, lo único que tenemos que hacer es estudiarlo por separado. Estudiar esta coordenada por separada. ¿Es esta función diferenciable o no? ¿Es esta otra función diferenciable o no? Podemos hacer ese estudio, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos trabajando en funciones que van a R. Entonces tenemos que estudiar si este límite es 0. Y de inmediato podemos notar algo. En el límite están las derivadas parciales de la función. Entonces tenemos que calcular las derivadas parciales de la función en ese punto. Y eso va a ser parte de mi límite. De hecho, si las derivadas parciales de la función no existen en ese punto, cualquiera de ellas, aunque una de ellas no exista, la función no va a ser diferenciable. Bien, necesitamos que este límite exista. Y bueno, para eso primero las partes que componen la definición de este límite tienen que existir. Así que eso es. Vamos viendo entonces qué pasa en diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada parcial, porque ahora vamos a estar trabajando en los ejes, ¿cierto? ¿Y los ejes qué son? Son los puntos de la forma x0, 0 o bien 0, y 0, ¿bien? Donde x0 e y0 son constantes. Entonces, ¿qué pasa con la derivada parcial de la f con respecto a la variable x en el punto 0, y 0, por ejemplo? Ok, esto de aquí va a ser por definición el límite cuando t tiende a 0 de la f evaluada en 0 más t, y sub 0. Bien, a la que le resto f en 0, 0. Perdón, f en 0 y 0. Eso es. Partido por t. Y eso de ahí es igual al límite, cuando t tiende a 0, de... Bueno, como estamos tendiendo a 0, vamos a hacer una distinción aquí, una observación. T es distinto de 0 aquí. Bien, estamos tendiendo t a 0. Pero para todo lo demás, para las vecindades, digamos, esto de aquí, este 0 más t, va a ser t, que es un número distinto de 0. Entonces la función se va a comportar como en esta primera parte, si es que mi i0 es distinto de 0. Bien, si mi i0 es distinto de 0, entonces esta parte de aquí va a ser distinta de 0 y esta parte de aquí va a ser distinta de 0. Entonces mi límite es el límite cuando t tiende a 0 de t por i por el seno de 1 partido t por i menos 0, ¿cierto? Esto se me va. Y eso partido por t. Y eso es igual al límite cuando mi t tiende a 0 de i seno de 1 partido por ti. Y eso lo partido por t. No, mentira, ya lo partimos por t. Y tenemos este límite de aquí. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque la función se comporta diferente. Es cierto que este valor de t de aquí es distinto de 0, pero según este valor de i0, dependiendo si estamos hablando del origen o si estamos hablando de
un valor de i0 diferente, la función se va a comportar de manera diferente. Entonces, cuando mi i0 es distinto de 0, las dos coordenadas de esta función de aquí son distintas de 0 y tenemos que pasar a esta definición. Vamos a ver ahora qué pasa si nuestro i sub 0, hubiese sido igual a 0. Bien, ahí nuestro límite se convierte en el límite cuando t tiende a 0 de, bueno, nuestra f, si nuestro i sub 0 es igual a 0, entonces estamos en uno de los ejes aquí, entonces esto es 0 partido por t. Este límite vale 0, pero ¿qué pasa con este límite de aquí? Este límite es un límite que, bueno, si mi i es una constante, no existe, ¿cierto? Es un resultado muy típico en una variable. Lo que está pasando aquí es que si mi t se acerca a 0, perdón, esta expresión de aquí crece hasta el infinito. Según yo me acerco al 0, esta expresión de aquí tiende al infinito. Entonces el seno va a ir variando constantemente, así digamos, según yo me voy acercando con mi t al 0. Bueno, como digo, es un resultado de una variable y este límite no existe. Bien, eso es lo importante. No importa qué tan cerca esté del 0 aquí, mi valor de t, este límite, no va a tender a nada. Esta expresión no va a tender a nada. Va a seguir oscilando entre -1 y 1 constantemente. No se va a acercar a algo en particular. Entonces aquí, el límite no existe. O sea que la derivada parcial de la función f con respecto a x en el punto 0 y 0 no existe cuando mi i0 es distinto de 0. Pero sí existe cuando mi i sub 0 es igual a 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la derivada parcial con respecto a x en el origen vale 0, pero por ejemplo, la derivada parcial de la f en el punto 0,13 no existe. Y así para cualquier valor de aquí distinto de 0. Ok, entonces tenemos eso. De inmediato, podemos concluir con esto que en estos puntos, aquí f no es diferenciable. Aquí no es diferenciable porque en estos puntos la derivada parcial no existe. Bien, entonces descartamos todo el eje y salvo el origen, de momento. Bien, porque puede que en una función, y eso es importante, puede que estas derivadas parciales existan, pero que aún así este límite completo no exista. Bien, entonces las derivadas parciales es parte de los pasos que tenemos que seguir, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué pasa con la derivada parcial de la f con respecto a i? Ahora solamente tenemos que mirar cuánto vale esta derivada en 0, 0, ¿cierto? Porque ya descartamos que, bueno, no exactamente, no. Tenemos que estudiar esto en el punto x0, 0. Bien, esto sigue siendo el límite cuando t tiende a 0 de ahora, ¿qué cosa? De la f en x sub 0, t menos f de 0, 0 partido por t. Y nuevamente pueden llegar a la conclusión de que si nuestro x sub 0 es distinto de 0, el límite no existe. El límite no existe. Y si nuestro x0 es igual a 0, el límite es 1. Digo, 0. Existe y es 0. Bien. Entonces, ahora con esto vimos que de aquí f no es diferenciable en estos puntos. ¿Y cuáles son estos puntos? Son los de la forma x sub 0, 0, donde este x sub 0 es distinto a 0. Pero la derivada parcial existe aquí. De hecho, en el origen existen las dos derivadas parciales, así que ahora vamos a estudiar si es que la función es o no diferenciable en el origen. Para eso tenemos que estudiar el límite cuando h y k tienden al 0, 0. ¿De qué cosa? De f evaluado en, ojo, 0,0 más h, k. Eso es súper importante. Hay quienes ponen directamente h, k en esta definición de aquí. Bien, pero no, realmente es el punto al que estamos, en el que estamos diferenciando, que esto, sí, ¿de acuerdo? Al que le estamos sumando hk. Lo que quiero decir es algo importante también.
Este 0,0 de aquí siempre va, siempre que usemos esta definición. Pero este 0,0 de aquí es porque en esta función estamos tendiendo al 0,0. Si estuviésemos probando la diferenciabilidad en el punto 1,2, aquí iría el 1,2 y en esto seguiría abriendo un 0. Bien. Es importante, busquen otra definición de diferenciabilidad. Hay dos. Hay una donde este HK tienden al 0,0 siempre y hay otra donde mi XY tienden al punto en el que estoy diferenciando. Bien, son dos definiciones equivalentes, pero aquí en este video estamos usando solamente esta de aquí. Ok, tenemos eso, le vamos a restar f en el 0,0 y le vamos a restar, bueno, la derivada parcial de la f en x en el 0,0 por el h y le vamos a restar la derivada parcial de la f con respecto a y en el 0,0 por el k. Y ahora vamos a dividir por la norma de h, k, que eso es la raíz de... segundo. Es la raíz, aunque creo que no es necesario que lo escriba aquí, pero bueno, voy a decir así. La raíz de h cuadrado más k cuadrado. Bien, aunque de momento creo que lo voy a quitar. Es importante, lo voy a dejar aquí. Y aquí voy a escribir la norma de h, k. Bien, eso de ahí es eso de ahí, no lo olviden. Ahora, aquí estamos multiplicando este número real por el h, pero esto es igual a 0. Esta derivada parcial también es igual a 0 y nuestra función en el origen también vale 0. O sea que ahora solamente tenemos que estudiar el límite cuando h y k tienden al 0,0 de f en hk partido por la norma de hk. Ahora, este límite, ¿cierto? Si nos acercamos por h igual a 0, nuestra función f de hecho vale 0, así que podemos sacar un candidato de inmediato. Les digo de inmediato, este límite existe, ¿de acuerdo? Sobre h igual 0, entonces, f de hk es igual a 0, por lo tanto, 0 es el candidato. Bien, ahora vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a usar el teorema del acotamiento, ¿cierto? Tenemos que ver que 0, bueno, que es menor o igual a mi f, bueno, al límite al que me estoy acercando, f de h, k partido por la norma de h, k, eso menos el 0, ¿cierto? No lo voy a escribir aquí. Eso tiene que ser menor o igual a una función que tienda a 0 cuando mi h y k tienden a 0. Entonces quiero estudiar esto. Ok. Vamos por casos. Bien. Si mi h y k multiplicados me dan 0, bien, entonces f de h, k es igual a 0. Bien. Por lo tanto, mi f de h, k partido por la norma de h, k, esto no se indefine porque estamos hablando del límite, no del valor en el punto. Bien, esto de aquí va a ser 0. Ok, eso es algo. Ahora, ¿qué pasa si mi hk es distinto de 0? Ah, ok. Entonces el valor absoluto de f de hk partido por la norma de h, k, esto es igual a h por k por el seno de 1 partido por hk partido por la norma de h, k. Y esto en valor absoluto. Ok, y esto de aquí es menor o igual a h por k partido por la norma de h, k. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí nosotros usamos la propiedad de que independiente de lo que sea mi h y mi k, el seno de lo que sea en valor absoluto, ¿cierto? Es siempre menor o igual a 1. Entonces podemos quitarlo. Y ahora si usamos el hecho de que el valor absoluto de h es menor o igual a la norma de h, k, y que el valor absoluto de k es menor o igual a la norma de h, k, entonces esto de aquí, voy a hacerlo de este lado, es menor o igual a, por cada uno estoy sacando una norma, o sea que tengo aquí h, k, la norma al cuadrado, partido por h, k, ¿de acuerdo? Así. Y eso es igual a h, k. Ahora, esta norma
es un número positivo. O sea que siempre va a ser mayor o igual, de hecho siempre va a ser mayor a esto que está aquí. Lo que quiero que entendamos aquí es que, sea donde sea que nos estemos ubicando, cerca del origen, ya sea que estemos tomando un punto cercano al origen, voy a decirlo así, ya que aunque estemos tomando un punto aquí o que estemos tomando un punto aquí, la función siempre va a cumplir esto. Va a cumplir que 0 es menor o igual a qué? A mi f en h, k partido por la norma de h, k. Esto siempre va a ser menor o igual a la norma de h, k. Bien, ¿por qué? Porque si aquí, como digo, estoy tomando un punto sobre los ejes, bueno, esto vale 0, así que definitivamente se cumple esta propiedad. Y si no, pues se cumple esta desigualdad que es la que demostramos aquí. En cualquier caso, entonces, esto de aquí tiende a 0 cuando mi h y mi k tienden a 0, 0. Y por lo tanto, f es diferenciable en el origen, en el 0, 0. Y bueno, ese es un buen momento para terminar.